Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Eh, bueno, antes de comenzar con las actividades del seminario de Historia de Minería y Regiones Comparadas, sí nos gustaría dar nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de la doctora Lucía del Carmen Bazán Levy, investigadora del CIESAS, desde antes que se formara el CIESAS como CICINA en 1973. Actualmente era la directora académica del CIESAS. Pues vaya, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias para su familia, amigos y para toda la comunidad del CIESAS. Pues lamentamos mucho esta noticia. Eh, y bueno, comenzando ahora con las actividades del seminario, pues el día de hoy tenemos una presentación del doctor Nahui Olin Vázquez Mendoza, titulada El nombre de azogue y plata del Perú al mercado novohispano, el caso de la costa oaxaqueña, 1567-1703. Actualmente el doctor Nahui se desempeña como postdoctorante en la unidad de Pacífico Sur del CIESAS, y pues es muy grato para nosotros que haya aceptado nuestra invitación y se presente con nosotros. Y bueno, sin mayores señalamientos, pues doctor Nahui, pues muchas gracias y le cedo la palabra. Gracias, al contrario, agradezco al seminario por la invitación y en particular a Laura Mier, quien fue la que se acercó a hacerme la propuesta. También las gestiones de poder haberme pasado de octubre a noviembre, porque estábamos muy justos. Y desafortunadamente no pude estar con ustedes presencialmente como me hubiera gustado por cuestiones personales, pero la ventaja que nos dejó la pandemia, poder hacer estas actividades a distancia. Entonces voy a compartir una presentación. No sé si la estén viendo. Sí. Ok, gracias. A ver. Bueno, en un principio había intitulado un poco el ingreso de mercurio peruano para el mercado novohispano, en el caso de la costa oaxaqueña, siglo XVI y XVII, pero en el trayecto de la investigación, pues me di cuenta que pues quedaba un poco acéfala la propuesta y rectifiqué y le puse el ingreso de azogue y plata del Perú al mercado novohispano en el caso de la costa oaxaqueña, 1567 a 1703, en el sentido de que el azogue, cuando era embarcado de Perú hacia Nueva España, muchas veces venía plata, ¿no? Y ya hacia principios del siglo XVIII, lo que se embarcaba era plata directamente, como vieron en el texto, argumentando que era mercancía, perdón, era para comprar mercancías y por ende no tenía que ser registrada. Voy a poner esto que no veo. En ese sentido, bueno, pues ya como lo pudieron apreciar en el texto, la intención básica era más o menos mostrar las particularidades en la contratación de la soga y la plata del Perú en el mercado novohispano como un factor que permitió mantener un sector minero activo cuando existió un déficit en el monopolio real y la reexportación de productos asiáticos y europeos para el mercado peruano. Desafortunadamente por el espacio que tenía en el texto ya no les quise mandar algo más grande. No puse el registro de las mercancías del siglo XVI, donde se aprecian un poquito estas interacciones comerciales entre las mercancías europeas y asiáticas que se remitían al Perú de retorno, o bien las libranzas o los cobros que se hacían por estos productos, ¿no? Para tratar de entender esto, pues me centré en el estudio de la legislación que normó la interacción entre los espacios americanos para tratar de ir enhebrando, deshilachando y entretejiendo las prácticas que los interesados emprendieron para burlar, negociar y desobedecer las leyes, tanto en mercancías fuera de registro, es decir, sobrecarga, mercancías propiamente prohibidas, el extravío, es decir, extraviar caminos para tratar de dar salida al azogue por caminos secundarios si no fueran delatados, o bien las arribadas maliciosas, ¿no? Estas arribadas que se podían justificar por causas justas como peligro a ataques enemigos, temporales, afectaciones en la embarcación, etcétera, pero se reputaban maliciosas cuando no cumplían esto y realmente estaban buscando atracar en puertos no hispanos, ¿no? A ver. Bien.
De cierta forma, pues los arrastres económicos en bloque del sector minero impulsaron el comercio y consumo y las relaciones mercantiles entre los diferentes espacios económicos, principalmente en el caso americano, del lado del Pacífico, entre Perú y Nueva España, pero teniendo también sus incidencias con Centroamérica. Permitió la creación de zonas de tránsito de mercancías y activó economías locales, interregionales y globales, ¿no? Los casos estudiados muestran cómo la ciudad fue construyendo una centralidad económica misma que inició en 1561 y despuntó después de la década de 1580 para consolidarse en 1592 con la creación del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, lo que permitió una independencia con sus homólogos sevillanos. La fuerza ejercida por este sector español que concentró capitales se manifestó en su injerencia política con el Cabildo de la Ciudad de México, como pudieron verlo, por ejemplo, en el caso de 1567. Aquí una pequeña línea de tiempo más o menos con la legislación y los casos en rojo de los casos que se introdujeron a Zogue en el puerto de Huatulco. Vemos que desde 1564 empieza a haber ya una legislación, digo, perdón, el proceso de amalgamación que va a redefinir y revolucionar el proceso del beneficio de la plata. En 1557 se da la bancarrota de Felipe II. Para 1559, a partir de pues, lo que ingresa en plata hacia la metrópoli, pues se empieza a configurar toda una legislación para implementar el monopolio real sobre el mercurio, ¿no? En 1561, dentro de uno de los casos, remonta una cédula de 1552 sobre el embargo y venta en almoneda de lo prohibido que entraba por el puerto de Veracruz, que se va a estar aplicando precisamente esta cédula en el entendido de el azogue, ¿no? En 1562 hay una averiguación en Perú, se manda a hacer una averiguación hacia el Perú de las minas de azogue y su pertinencia de su envío a Nueva España, y de Nueva España que recibir y enviar por azogue directamente al Perú. En el 63 es un proceder con los descubrimientos de minas en territorio americano. No hay suficiente, digamos, material en Nueva España, pero sí en Perú. Se dan con las minas de Huamanga y luego Huancavelica. Y bueno, empieza después en 1567 el primer caso, aunque como pudieron ver en algún extracto del expediente, se dice que ya había una costumbre de enviar azogue al Perú y que no, nunca habían tenido problema para que se lo prohibieran y en ese sentido se lo embargaran, ¿no? El Santa María de Barrameda, que llega con 382 quintales de azogue peruano, donde pues al llegar casi a la Ciudad de México, el oficial de la Real Hacienda ve que es azogue, lo decomisa, lo manda a los almacenes, manda el caso a la sala de crimen, pues el caso transita de un caso civil a uno criminal. Y viene todo este proceso legislativo que pudieron rastrear, ¿no? Mientras que los peruanos ya argumentaban que la contratación era constante, frecuente y que no había prohibición alguna, los oficiales de la Real Hacienda decían que sí, ¿no? Y apelaban a esta cédula de 1562, pero, perdón, de 52, mientras que los peruanos apelaban a la de 1562. Vemos que se va construyendo toda una red familiar y comercial para enviar el azogue peruano a Nueva España mediante encomiendas o préstamos que se pagarían al vender el azogue, ¿no? Igual las mercancías que se compraban en Nueva España eran remitidas hacia el Perú, pero también parte del caudal que se lograba obtener de la venta del azogue era remitido a la metrópoli. Y en este caso, pues vamos a ver que prácticamente tanto Nuestra Señora de los Remedios como el San Sebastián van a tener esta particularidad de que mientras ellos argumentan que las cédulas le permiten introducir el azogue porque no está prohibido, mientras que los oficiales de la Real Hacienda dicen lo contrario y apuntan a esta cédula que hacía únicamente explícito la entrada de azogue por Veracruz, hasta que en 1568 ya hay una cédula que propiamente dice que también el Perú está prohibido introducir azogue a Nueva España si no es por licencia real. Y todo esto, pues evidentemente va a afectar al sector minero y a los mineros particularmente, porque la venta que venía del monopolio de Almadén va a ser en moneda pública, moneda corriente, y los mineros no van a tener la capacidad o la solvencia para adquirirlo en tales condiciones, con estos precios tan fluctuantes,
Y pues los comerciantes, lo que van a hacer los comerciantes mexicanos es acaparar ese azogue y venderlo a plazos, ¿no? Y entonces esto va a tener grandes dificultades, se va a tratar de entrar en una legislación que controle esa distribución, y en 1572 pues, se le da la administración del azogue al virrey, ¿no? Y después un poco estas circunstancias van a complicar también la injerencia, o van a hacer más complicado o más enredado la cuestión de la distribución del azogue, porque van a intervenir más manos, ¿no? El virrey se los da a los alcaldes mayores a su vez pues tejen también estas redes de negocios personales o de grupo, y pues se va a alterar, ¿no? El caso de 1573 de San Sebastián pues es también interesante porque se da en un contexto donde se le da una cédula al virrey Toledo para que remita por cuestiones, digamos, que Felipe II dice la necesidad de desembarazar las haciendas de mis vasallos que habían adquirido el azogue en Perú, pues da una licencia para enviar 1500 quintales, ¿no? Al final, pues envían 1818, un poquito más de lo que se les había permitido, en teoría todos con licencias, uno por la cédula de Felipe II de 1500 y otras directamente por el virrey y la audiencia, ¿no? Y el problema es que se aplica lo mismo, ¿no? O sea, llega a Nueva España, se decomisa, se ve ahí la necesidad de tener condiciones óptimas para su traslado, resguardo y distribución, cuestiones que eran apremiantes por lo difícil desde la manipulación de este mineral. Y la familia que resalta en este momento son los Villarreal, ¿no? Tanto en Perú como en Nueva España. Luis de Villarreal en Nueva España y Gaspar y Melchor de Villarreal en Perú. Y además otra serie de personajes que aparecen en diferentes momentos en estos casos, ¿no? Al final, pues me interesaba un poco mostrar que en principio, pues a diferencia, por ejemplo, de la vertiente transatlántica con las flotas o con el eje transpacífico con el galeón, pues la vertiente de la Mar del Sur entre Nueva España y Perú, pues prácticamente quedó en manos de particulares a partir de estos navíos de registro que necesitaban la licencia real para poder hacer estos trasiegos, ¿no? Desafortunadamente, pues también al abrirse el comercio triangular entre Nueva España, Perú y Filipinas, pues en 1580 se va a empezar a regular o prohibir, ir cerrando poco a poco hasta que se clausura en 1634. Ahí en ese contexto, por ejemplo, se siguen dando estos envíos de manera pues, clandestina, ¿no? Ahí hay algunos indicios, por ejemplo, del libro que acaba pues no tan reciente, pero sí de Guillermina del Valle, que coordinó sobre el contrabando, un caso de este comercio de principios del siglo XVII entre Perú y Nueva España, ¿no? Pero Margarita Suárez dice que prácticamente este comercio que se está dando por el Pacífico en las costas americanas, pues va a continuar aún después de la prohibición, ¿no? Que si bien los comerciantes limeños aceptan la injerencia de los sevillanos y el empuje político de los novohispanos, pues ellos aceptan este cierre para poder controlar el contrabando, ¿no? Y sigue así a lo largo del siglo XVII. No hay después de estos casos del siglo XVI como evidencias que nos hablen. Ya sabemos que el contrabando, pues si no es denunciado, no sabemos cuánto ni cómo y qué cantidad de mercancía se introducía, ¿no? Aún en los comisos a veces no sabemos si realmente es todo lo que se dice que traían, ¿no? Y bueno, ya al final, hacia finales del siglo XVII, pues los comerciantes limeños obtienen licencia para poder comerciar con Centroamérica a partir de llevar vino y poder a su vez retornar con jarcias, añil y otros productos de la tierra, ¿no? Evidentemente, estos permisos les van a facilitar y van a poder establecer cierta regularidad para este comercio y así poder justificar sus arribadas a puertos novohispanos que en realidad eran maliciosas, ¿no? Y de nueva cuenta, pues el boom que se da o la recuperación que se da en las minas del occidente y norte novohispano, al parecer van a tener un papel importante para reactivar el envío de azogue hacia finales del siglo XVII. Y prácticamente pues, en esos momentos lo que se está viendo en la documentación es un poco lo que se conoce como el extravío de azogue, es decir, en Perú se tratan de evitar estas rutas ya oficiales o caminos establecidos como caminos reales
y este microcabotaje que permite el trasiego del Potosí de Huancavelica al Potosí, perdón. Y más o menos aquí vemos cómo se extraviaba, ¿no? Se salía de los caminos reales, se embarcaban en puertos secundarios como Cañete o Lurenchincha, y pues llegaban a puertos también secundarios en Nueva España. En el caso, por ejemplo, de las rutas comerciales, Huatulco tuvo un papel importante porque desde época prehispánica tenía un camino que se convirtió en camino real que llegaba a la ciudad de Oaxaca y se entrelazaba hacia la Ciudad de México o podía llegar hasta Guatemala, ¿no? Y también, en cierta forma, pero que no ha sido tan estudiado, había un camino secundario que atravesaba la Sierra Norte de Oaxaca y llegaba a Veracruz, ¿no? Y posiblemente, pues, ese camino también era utilizado para enviar contrabando, ¿no? Un poco la discusión del contrabando que les presenté precisamente tiende a poder ver esas como finuras en la legislación y en los argumentos que dan las partes, ¿no? Vemos que en el siglo XVI, pues evidentemente los imputados argumentaban que las cédulas no estaban publicadas y que por ende no estaba prohibido, ¿no? Mientras que los oficiales reales, insisto, decían lo contrario, ¿no? Al final, pues en esta época del XVI, los dictámenes por lo regular permitían que se depositara el azogue en sus dueños o en sus encomenderos con unas fianzas para que después los oficiales de la Real Hacienda dictaran a quién y cuánto se le debía vender, ¿no? Y realmente pues era algo ya que blanqueaba prácticamente este comercio informal, ¿no? Y semi-ilegal. Y bueno, cuando llegaba a Huatulco, prácticamente en el siglo XVI y todo el siglo XVII se aprovechaba este camino real que llegaba al puerto, seguía Pochutla y subía a la Sierra Sur, llegaba a Oaxaca y como decía, iba hacia Ciudad de México o Guatemala. Pero hacia finales del siglo XVII, con los ataques piratas que sufrió la costa oaxaqueña, el puerto pues estaba despoblado, simplemente cuando llegaba una embarcación los indios de las repúblicas daban aviso al alcalde mayor para que pudiera ir a hacer el registro, la visita de la embarcación, ver que no hubiera cosa prohibida y muchas veces pues realmente pues era toda una red que ya se había estructurado. El puerto estaba abandonado, el alcalde mayor estaba tanto como en Pochutla, en la cabecera de Huatulco o bien en Guamelula, ¿no? Y esto pues, nos dice que también el pueblo de Huatulco sufrió grandes afectaciones, ¿no? El pueblo es el pueblo de indios y el puerto, pues, el puerto de Huatulco, ¿no? El pueblo de Huatulco tuvo al menos tres sitios de fundación a lo largo del periodo colonial, uno a la conquista que estaba a 3 leguas con relación al puerto, después de 1616 con la llegada, con la posible llegada de enemigos holandeses, lo mueven otras 3 leguas tierra adentro y después de este ataque de 1687 lo mueven 8 leguas, ahora sí, con relación al puerto. Esto evidentemente nos da cuenta de la importancia que tenían estas poblaciones, porque en el caso de 1699 de Nuestra Señora de la Soledad vemos que al no tener población en la costa chica de Oaxaca, evidentemente pues no encontraron quién pudiera introducir ese azogue hacia el mercado novohispano. Al final lo entierran en los manglares de la laguna de Chacagua y pues no pueden darle salida, lo abandonan y tiempo después tienen que regresar los inculpados que son detenidos en Perú, remitidos a Nueva España, van y pues les dicen dónde lo habían enterrado y encuentran algunas botijas todavía ahí desparramadas, ¿no? Y al final pues la distinción entre poder tener las condiciones mínimas de infraestructura eh, en en la costa central, como fue Huatulco, es decir, repúblicas de indios con una población mínima, pero lo suficiente como para dar bastimentos, agua, madera y poder descargar, cargar e introducir la mercancía al mercado, va a ser imprescindible, ¿no? Y pues evidentemente algo que no sucedía en la Costa Chica, un espacio más dedicado a una zona agropecuaria. Realmente hay poca evidencia que la plata o el azogue se quedara propiamente en este espacio oaxaqueños o en la ciudad también. Hay más consenso en pensar que se enviaba hacia el mercado de la Ciudad de México y de ahí llegaba y se distribuía a los diferentes espacios mineros. En Oaxaca, si bien hay algún real minero ahí por Chichicapa, realmente no, yo no he encontrado, hay algunos colegas que ahora se están dedicando a tratar de desentrañar la importancia de este real minero.
Y pues ojalá que podamos tener más noticias en el futuro sobre esto. Y en final, pues en 1703, el último caso que medianamente les describí, ya no quise atosigar tanto cuando vi que ya eran 30 y tantas cuartillas, dije, ay, no, ya le tengo que parar. Y en teoría, pues prácticamente sacar ese material un poquito ya rasurado de lo que era la tesis doctoral, que pues así como algunos otros historiadores, y recuerdo mucho a Álvaro Alcántara que decía que él se especializaba en estudiar una región y todas las implicaciones que con ello implica, pues sin querer queriendo creo que también voy cayendo en eso. Me ha interesado estudiar primero la costa central y después toda la costa de Oaxaca, pero en función de entender cómo funcionaba el sistema económico colonial, pero a partir de los subsistemas que es el contrabando y el repartimiento de mercancías. Entonces, este material prácticamente pues son los comisos que me permitieron pues tratar de hacer una historia social de las arribadas y del contrabando en general, pero ver cómo también tenían implicaciones fuertes en los espacios locales y que también las repercusiones pues evidentemente eran de carácter global, ¿no? El problema del contrabando en la monarquía creo que ha sido un tema, pues, que en las grandes construcciones historiográficas las podemos ver constantemente aparecer, pero pues sin desarrollarlas a gran profundidad, ¿no? Y mucho más del lado del Pacífico, ¿no? Está más trabajado el Atlántico o el Caribe, pero teníamos un poquito de huecos historiográficos en el Pacífico y pues mi intención fue más o menos aportar un granito a esa problemática y pues prácticamente sería un poquito lo que les quería contar. No sé si podemos mejor dialogar, si hay tiempo y aprovecharlo mejor. Muchas gracias, Nahui. Sí, justo es la idea. Entonces, para preguntar si de los que están conectados, hay ahorita alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta. Sí, no. Bueno, más rápido para dar tiempo a que procesen las preguntas o comentarios. El doctor Lariz me escribió el fin de semana que había leído el texto y me dejó sus comentarios. Agradezco mucho. Desafortunadamente me comentó que no iba a poder conectarse porque tenía otro evento simultáneo. Y pues él prácticamente me sugería darle seguimiento a la construcción del estanco de la Sogue a partir de cómo se va legislando en estos casos del siglo XVI y sus implicaciones hacia el siglo XVII, ¿no? Algo que creo que pues sí es pertinente, que me puede ayudar a tener un hilo conductor más fino, más claro sobre y exclusivamente la Sogue, ¿no? También en otro aspecto que está pendiente es tratar de construir estas redes de la familia Villarreal y las implicaciones con los comerciantes tanto limeños como de la Ciudad de México para ver la construcción de facciones y cómo entran en conflicto y cuáles son las implicaciones políticas y económicas que se están dando en estos contextos, ¿no? Algo que, pues, digo, no he podido visitar el archivo de la Ciudad de México, entonces necesito con estas dos líneas creo que ya puedo empezar a problematizar un poco más el texto, ¿no? Si bien es un boceto y es pues casi corta y pega de la tesis, sí me interesa como abordar un poco de manera particular este aspecto, de manera general, pero con estos casos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Iván Rivero pues, tenía como esta idea y creo que este trabajo voy a tratar de arreglarlo, componerlo y también pues agradeceré sus comentarios en ese sentido, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Nahui, muchas gracias. Entonces, en sala o alguien conectado, algún un comentario? Sí, sí, porque no veo a nadie. Es que no vemos todos los que están conectados, pero bueno, aquí en sala, sí, Isabel Povea, te doy la palabra. Bueno, yo te felicito por el texto, por el tema, que siempre digo, como el contrabando tiene sus dificultades, muchas veces no lo estudiamos porque su fin es ocultarse en sí mismo, su funcionamiento, entonces ya de partida lo que presentar me parece muy sugerente. Y tengo como unas dudas, que son más dudas que comentarios en sí.
En principio es así, bueno, ya creo que lo acabas un poco de decir, que el texto está pensado como para ser publicado, yo digo, es parte de la tesis y lo quieres publicar finalmente como un capítulo dentro de ese libro, no sé cómo. Pero pensando en que quizás el título sí se puede amoldar más al contenido, porque de momento lo que leí o lo que entendí era más en torno a, bueno, se presenta como discursos, como argumentos dados por los agentes del contrabando y que revelan esas contradicciones en la legislación. Eso que veo que es como un fuerte del texto, y que lo muestran, claro, a la hora de los argumentos defensivos, cómo se pueden defender y utilizan esa legislación que tú muestras, que es muy contradictoria y que le va a venir, no sé si con diferentes, a uno le vendrá bien, ¿no? Con diferentes resultados, ¿no? Porque algunos sí son acusados finalmente, pero como que puede ser ese lapsus de tiempo donde la legislación todavía no es clara, porque si hay después un momento en el que, y ahí es una de las dudas que tengo, es cuando ocurre la incautación de las minas de Huancavelica, porque ya no es solo el comercio el que va la corona a controlar, sino que la corona va a controlar todo, es decir, desde la producción. Porque cuando la producción todavía es de particulares, entiendo que el contrabando es más fácil, bueno, en el sentido de vendes el alcohol y ya, pero en el momento en el que la corona controla también la producción y lo hace con la intención, yo ahora pienso, digo, tendría que volver a los Villena para recordar cuál fue la argumentación, el planteamiento jurídico de la incautación, pero ahora pensándolo como en qué motivos hay detrás, es que a ellos les interesa que el azogue vaya todo a Potosí, o la mayoría del azogue vaya a Potosí, que es el que está produciendo entonces muchísimo metal, y la corona, bueno, se va a preocupar mucho por esa producción en ese periodo que estudias. Entonces, eso de que se vaya a Nueva España es como una pérdida, y quizás el hecho de que todo, ¿no? La incautación de las minas también vaya en torno a respuesta a ese contrabando que tú estudias. Entonces, bueno, cómo ponerlo, ver qué ocurre en el momento que se incautan las minas, si hay un cambio en esa dinámica que creo que coincide sí con el año que menciona más o menos de que es la administración de las obras es por parte del virrey. Creo que en ese momento es en el momento en el que Toledo se está incautando las minas. Y eso también pensándolo en el sentido de decir, bueno, una posibilidad que la corona puede hacer, viendo que hace falta mucho azogue en el caso de Nueva España, es ponerse a fomentar el descubrimiento de minas de azogue. Pero claro, es lógico que no lo haga o que lo haga con resultados muy poco positivo, porque la gente está viendo lo que está ocurriendo en Huancavelica, que al descubridor, a los descubridores, se les está quitando las minas. Entonces nadie se va a animar a descubrir una mina que finalmente no vas a poder tener, porque la corona va a haber un momento en el que puede ser que igual que hizo Toledo con las de Huancavelica, las incaute y se las quede el Estado, bueno, la corona. Entonces, bueno, ver ese lapsus que ocurre cuando si hay un cambio o realmente ahí es más importante, por eso mi duda es si es más importante el control del comercio y no tanto del origen, de la producción. Aunque creo que sí puede ser que todo este contrabando esté motivando a esa incautación también. Y también, creo que sí lo mencionas en el texto, pero yo le haría como más hincapié, porque contrabando de plata no es lo mismo que contrabando de azúcar en el sentido de la naturaleza del metal. Es que no es lo mismo manejar y ocultar. Tú dices, lo ocultaron bajo tierra, pero el azúcar es líquido y ya de por sí en el legal se pierden muchísimas cantidades por la manera de cómo se transporta. Me imagino en el contrabando, que no es ilegal, bueno, el contrabando, que ya de por sí es ilegal, me refería al comercio ilegal. Cómo logran que no haya tanta pérdida. Entiendo que, pues, claro, no se pierde. Supone también como un problema en ese sentido, no es igual. Muy bien. Y ya lo último, en la parte que mencionabas al inicio sobre la participación de indígenas en ese comercio ilegal, o también al final como que no sé si es que se quedó fuera, por como dices que ha dejado, el texto lleva muy largo y quitaste cosas, porque a mí sí me interesaría como saber más de esa agencia indígena en el contrabando, y sobre todo a partir de cómo aparecen en las fuentes, cómo se menciona que es su intervención a partir de las fuentes que tienes, pero sí me parecería como muy interesante seguir también ponerse, porque también lo veo como esa parte como muy novedosa, o al menos es lo que yo conozco. Pero bueno, sí, el texto con eso termina, y nada más recalcar que sí me parece muy sugerente como para pensar, aunque la temporalidad se aleja mucho de la mía. Sí, pues ya, Muchas gracias, Isabel.
Le damos también la palabra a Eduardo Flores, que está conectado. Bueno, que la palabra. Hola, Eduardo. Hola, ¿se oye? ¿Se escucha? Sí, Ok. Bueno, buenos días a todos. Y eh, el- ahora por tu exposición, ya a mí me cambió un poco, pues el sentido mismo del trabajo, porque pareciera ser que esto solo es una parte de tu tesis y no es la tesis. Y entonces, pues ya no sé en dónde, en qué lugar ubicarlo. Lo digo por esto, porque dices, es que esto es como un granito de arena para que yo contribuya a ello. Pues es que este es un cerro como el Potosí, ¿no? Digo, tan grande que no se sabe. Y entonces son como destellos los que haces. Mira, en tu propia introducción en este trabajo nos dices algo que sí es un poco, pues cuando menos me pareció un poco extraño. Dice, los pueblos fueron peones dentro de un damero donde se les movió según los intereses de la corona. Podríamos estar de acuerdo o no en ese sentido. Como que si los pueblos no tuvieran independencia desde entonces, ¿eh? Y ahí está la doctora Brígida que nos está viendo y que sabe bien que los pueblos también se manejaban a lo suyo, ¿eh? También cubría sus intereses. En otros más significativos, que parecen pasar inadvertidos. Se movieron para salvaguardar los intereses económicos de los diferentes agentes comerciales involucrados. ¿De veras la economía ilegal no crea economía entre los participantes y esos participantes son el pueblo? Pues déjame decirte que yo creo que sí. Y déjame decirte que la economía ilegal en todas las épocas trae como consecuencia eso que tú exactamente quieres mostrar, el asunto de la sociabilidad de esa economía y de las redes sociales que se están creando alrededor de esa economía. Entonces, y tú mismo afirmas, es que Huatulco se va a ver afectada. Pues sí, claro que se va a ver afectado cuando vienen las restricciones. Si ya se crearon ciertos lazos económicos, sean legales o ilegales, pues de todos modos, ya cuando vienen las restricciones, y ya lo decía en este momento Isabel, cuando viene, nada más para que le calcules, la incautación en Huancavelica, todavía en el siglo XVIII, los que andaban buscando azogue en el siglo XVIII, pensaban en esa incautación, ¿cómo se llama? Y ahí están los trabajos de la compañera, ahorita se me fue su nombre, de Michoacán, bueno, ahorita la recuerdo, que establece que cuando van y buscan el azogue en el siglo XVIII, y mira que hay exposiciones en el siglo XVIII para buscar azogue, pues la gente no quiere decir dónde están. Y no es que no tengan una producción local pequeña de azogue en Nueva España. Por esa misma, por el asunto de la incautación y el miedo a la incautación. Entonces, resumiendo lo que te tengo que decir, me parece que es sumamente importante y creo que aunque te parecía un poco extenso, y sí eso ya vuelvo a decir, que es un problema, la economía ilegal siempre ha sido un problema extensísimo y con muchos distintas dimensiones y distintos filos. Yo creo, a mí sí me hubiera gustado que nos hablaras cuando menos de los pequeños las pequeñas cifras que hay como para darnos una idea de qué tamaño estamos hablando, de qué fenómeno estamos hablando. Este asunto me parece la anécdota que cuentas de que van y siembran azogue
y ¿cómo se llama? Y luego van y lo tratan de rescatar. Es verdaderamente, hombre, es así se funcionaba, y así se funciona lo clandestino, y así se funciona lo ilegal, independientemente de las pérdidas que pueda traer, y independientemente de los cueros que puedan sostener la soga. Entonces, me parece que sí tendrías que situarnos, quizá, en qué parte de todo el proyecto, de toda la investigación, se va a situar este problema, que es el problema de, del, de- del comercio, primero del comercio de azogue, y la parte legal y la parte ilegal, las dos, y entonces, para que nosotros, creo que nos demos una idea más centremos el trabajo en este contexto, y me parece que sería lo más adecuado y más importante, y así creo que lo podríamos entender de una mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo por sus comentarios y le doy la palabra a la doctora Brígida. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias. No, pues mis felicidades, Naui, porque creo que, como ya decía Eduardo, creo que es una verdadera tarea importante para la historiografía el tema de contrabando, corrupción, o sea que yo eh, agradezco que al principio hayas tratado de delucidar un poquito qué se entiende por uno y otro concepto. O sea, yo creo que estamos hablando del fraude a la Real Hacienda. Entonces, creo que es un gran hueco lo que pasa en el Pacífico y en ese sentido creo que tu trabajo señala hacia un tema de veras importante que es a detalle saber qué sucede en las costas del Pacífico con ese fraude a la Real Hacienda, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante cómo documentas el contraste entre la esfera pública que intenta mantener sus monopolios, etcétera, y por el otro lado, en una colonia tan vasta y en América todo un continente tan vasto y en el Pacífico especialmente tan difícil de controlar desde la península ibérica, como la esfera privada realmente y sus redes. Es muy importante, creo que insistas en las redes familiares y las documentes de tus personajes que ya mencionas, cómo controlan este tráfico ilegal. En ese sentido, lo que creo que muestra algo que Humboldt siempre les llamaba la atención a los reyes en España, de por qué no ellos mismos controlan la minería, por qué no ellos mismos controlan la producción de plata, por qué no, pero ante un reino, ante unos reinos tan vastos, obviamente era imposible, pero entonces la esfera privada, y en ese sentido los virreyes y los alcaldes mayores actúan doblemente. Por un lado, defendiendo aparentemente muchas veces la esfera del monopolio público, por el otro lado actuando con sus parientes, y por eso lo del parentesco creo que es fundamental, actuando como privados. Y en ese sentido, ya nada más, creo que sí habría que profundizar un poco más en las élites que controlan las regiones. De alguna manera, tu estudio, lo que pude leer, es muy concentrado, sí Huatulco, sí Chacagua, pero en el fondo hacia Puebla y hacia la Ciudad de México. Y los personajes que ahí funcionan. Yo diría que los personajes en la costa y los personajes vinculados a la pequeña minería, por ejemplo, precisamente en Chichicapa o en la Sierra Norte, creo que esos no los puedes dejar fuera de este juego, porque localmente son ellos, los alcaldes mayores locales, sus parientes y sus vínculos con los gobernadores de los pueblos, como mencionaba ya Eduardo, los que tienen las redes hacia arriba y hacia abajo para controlar, porque son al mismo tiempo encomenderos muchos de ellos o sus parientes. En ese sentido, ahí hay la injerencia hacia los actores locales, que es un poco lo que te sugeriría
que no los dejes de lado en futuras investigaciones. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Brígida. Y vamos a hacer un corte de este bloque y Nahui, te damos la palabra. Sí, gracias. Isabel, bueno, gracias por los comentarios y las dudas. Yo creo que al final, y voy a tratar de engarzar algunos ejes que transversan los comentarios. Sí, yo creo que en principio la historiografía nos ha mostrado que la búsqueda de azogue en otros, digamos, proveedores hacia las minas novohispanas que trató de implementar el gobierno metropolitano con la cédula de 1563, que también pensó en China y que realmente pensaban que era muy caro y lo que se mandaba pues no justificaba la empresa, ¿no? Y lo mismo que se decía aquí en Nueva España, ¿no? De que pues era más caro producirlo que traerlo, ¿no? Bueno, beneficiarlo que traerlo. Y entonces, pues ahí sí yo no he encontrado todavía, faltaría meterme más en la historiografía para tratar de ver si al tomar la corona, el azogue y la producción, pues también incentivó la búsqueda, ¿no? No he encontrado material tampoco, me falta hacer todavía esta búsqueda, como dice el doctor Eduardo. Eh, pero sí, yo creo que, pues, como mencionan, tengo que darle seguimiento, al menos en el caso, por ejemplo, del extravío de azogue de 1699, sí traté de hacer un seguimiento ya posterior a la tesis, en un texto solamente siguiendo a esta familia, en este caso los de Rosas, que pues son hijos, bueno, criollos acaudalados que compran el oficio de corregimiento a partir de un agente de Lovenal en la metrópoli, ellos estando propiamente en Madrid, como es ay, se me fue este personaje importante de Lovenal. Bueno, compran, regresan, empiezan ellos mismos a ocupar, como dice la doctora Brígida, su oficio como agentes del rey, y además lo combinan con sus actividades económicas particulares, ¿no? Entonces ellos van, compran el azogue directamente, lo suben a las mulas, evidentemente sin el consentimiento, lo introducen por los caminos secundarios gracias a la participación de los pueblos de indios que son obligados a abrirles camino y les servían de guía y llegar hasta el puerto y después cargar el barco y levar anclas y llegar a puertos novohispanos donde necesitaban estos puertos secundarios, pero necesariamente tenía que tener una infraestructura mínima para poder desembarcar, ¿no? Como fue este caso de 1699, que pues evidentemente no había manos para descargar el azogue. En el caso de Huatulco, pues sí, estas implicaciones, como dice el doctor Eduardo, creo que no están tan claras en el texto, ¿no? Porque me faltó espacio y me falta más bien acomodar los espacios para que sea más plausible poner estos aspectos de cómo intervienen los agentes locales, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcalde mayor muchas veces se quejaba de que había españoles cercanos al puerto y los quería alejar, ¿no? Y ahí la actividad y los argumentos que decían es que como era puerto, había una actividad económica, no podía haber particulares en el puerto, ¿no? Siendo este realengo. Entonces, estas implicaciones que también los pueblos van a tener ciertas implicaciones fuertes, en el sentido de que, por ejemplo, en Huatulco, las propias repúblicas de sus bienes de comunidad van a tener las mulas con las que van a introducir el contrabando, ¿no? Por ejemplo, además de la plata, el azogue también entró cacao, ¿no? De Guayaquil. Y cuando vienen las inspecciones secretas hacia el alcalde mayor y después a los oficiales de las repúblicas, pues los gobernadores de las repúblicas de indios dicen, es que si nosotros no vimos quién introdujo la plata, nadie puede verlo porque nosotros somos los únicos que tenemos los avíos para introducir las mercancías, ¿no? Entonces la participación de las repúblicas de indios es fuerte. Y tan fuerte y tan grandes eran los intereses que evidentemente los pueblos se movió. El pueblo de Huatulco, que era el más cercano al puerto, se le buscó reiteradamente que estuviera poblado, ¿no? Hacia mediados del siglo XVII se despuebla y el alcalde mayor que llega lo vuelve a poblar con indios de la Sierra Sur, hacia 1660, en un contexto de levantamientos indígenas, por ejemplo, la rebelión de Tehuantepec, que se extiende por grandes partes del obispado de Oaxaca,
pues está en esa coyuntura, ¿no? La necesidad de tener poblada la costa, ¿no? Y los argumentos va a ser ese, ¿no? Tener vigilada la costa por los ataques de piratas, pero también para dar atención a las embarcaciones que pudieran llegar a los puertos, ¿no? Pero sí, me falta introducir ese factor en el texto. Digo, en la tesis la estoy trabajando para ver si se puede publicar el próximo año. Y ya he hecho algunas adecuaciones gracias a los comentarios y charlas que he tenido como estos. Y seguramente, pues sí, poder sacar esta parte del trabajo doctoral, pero centrándome en la construcción de estas redes familiares que tienen las relaciones políticas y económicas en los diferentes espacios y que articulan actividades legales e ilegales, que yo, simplemente para hacer la historiografía, pues son los que dan sustento al sistema económico colonial, ¿no? Una economía soterrada que alimenta, ¿no? Y que, siguiendo lo que postula Michel Bertrand, pues desbloquea este sistema, ¿no? Que parece que entró en atonía y que a partir de estas actividades de grupo o individuales, pues logran el desenvolvimiento de estos sectores, ¿no? Sí, los pequeños centros mineros de Oaxaca, Huemac, Escalona y Eleonora Pillo van a estar trabajando ahora este Real Minero de Chichicapa. Yo no he encontrado referencias y solamente hay algunas menciones porque tampoco sé qué se beneficiaba en esa mina, ¿no? He tratado de ver y no sé si la cantidad de mineral fue suficiente como para hacer una hacienda de patio o si simplemente era fundición, ¿no? Y aprovechaban la madera de los bosques cercanos, pero he preguntado y no hay mucha certeza, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pudiera haberse quedado de ese azogue. Referente a la plata, pues sí en los registros se ha visto que mandan plata en pasta y posiblemente, un poco platicando con Mariano Bonalian, estábamos pensando que esa plata se acuñe aquí en Nueva España, ¿no? O sea, plata peruana que entra en pasta y que posiblemente se esté acuñando aquí para comprar mercancías asiáticas, ¿no? Pero digo, es una mera hipótesis y hay una locubración que se nos ocurrió, ¿no? A partir de esta interacción o posible interacción, ¿no? Y también la plata que era acuñada en Perú, también, y el azogue también tenían su participación en Centroamérica, ¿no? De los casos que les menciono de 1500 del San Sebastián, pues cómo está haciendo estas paradas en Centroamérica, ¿no? Para dejar mercancías y subir mercancías, ¿no? Y al final llega, aunque en el registro dice que no puede desviar de ruta, pues letra muerta, ¿no? Están interactuando con otros espacios. Eh, y sí, yo creo que pues, la economía ilegal crea sociabilidades. Evidentemente, las cifras que pongo en el azogue, sí me haría falta traducirlas en cantidades de metálico para ver qué representaban en lo real, ¿no? Pero evidentemente la historiografía nos ha mostrado que sí, ¿no? La sociabilidad y las redes que se construyen, estas convencionalidades que se crean en los diferentes espacios están ahí, pero yo quería más o menos ponerlas eh, en blanco y negro, ¿no? Ahí en el papel, según los expedientes y según los casos, ¿no? Yo creo que no es ninguna novedad cómo se construyen. Dentro de la historiografía oaxaqueña, por ejemplo, la costa siempre se había visto marginalmente como que en el periodo colonial no había pasado nada. Y en ese sentido, pues creo que visibilizar estos aspectos que son de carácter imperial, como es el contrabando en la costa del Pacífico, pues muestra estos espacios que parecieran secundarios, invisibilizados muchas veces por las fuentes oficiales, digamos, de los propios territorios, ¿no? Y lo mismo que pasaba en Oaxaca, hay casos de comisos hacia Guerrero, hacia Michoacán, Colima, ¿no? Evidentemente no los pude trabajar todos, sería muy interesante ver esos comisos y cómo están interactuando las redes y los espacios económicos que se están creando en el Pacífico o en la costa occidental novohispana, ¿no? No sé si pude responder a uno, me llevo los comentarios que me han dejado para procesarlos y poder trabajar con ellos, ¿no? Muchas gracias, Naui. Y vamos con dos comentarios más. Primero aquí en sala con el doctor David Sánchez. Gracias, gracias David, gracias Naui por el texto, porque pues finalmente despierta como muchas inquietudes. A mí, bueno, ya empezaste a contestar en avanzada un poco de lo que te iba a preguntar,
que tiene relación un poco más con lo local, ¿no? Porque de repente a mí se me perdía lo local y quería como entender más qué estaba pasando en Huatulco, ¿no? Qué dimensiones tenía, qué tanta gente tenía presencia ahí, y un poco cómo iba cambiando esto a lo largo del tiempo, claro, en medida de lo posible. Para mí es muy fácil tener estas preguntas, pero no sé si sea como factible hacer o plantear una mirada a la población, ¿no? Un poco para entender mejor si esta gente efectivamente estaba sobreviviendo a partir de las actividades de cabotaje, ¿no? En, en, en el puerto, ¿no? Y en qué medida está la vinculación entre el puerto y la población, ¿no? Y si se había desarrollado mucho a partir de estas actividades o al contrario, ¿no? Eh, y pensaba en las relaciones geográficas, no sé si hay una relación geográfica para Huatulco para estos años o algo por el estilo. Eso por un lado, ¿no? Que creo que ya empezaste como a plantearlo. Y lo otro es que me preguntaba yo un poco qué región podía estar como más impactada pues por la prohibición o por la llegada de este azogue, ¿no? Y un poco aquí se habló de Chichicapa y creo que algo todavía tiene que decir Brígida sobre eso, pero más bien yo estaba pensando en la provincia de la Plata, ¿no? Tasco, Sultepec, de Mascaltepec, un poco pensando en que es la región, creo yo, más productiva, más cercana, que creo que, no sé, pudiera tener un poco de vinculación. Y creo que aquí Eduardo ya empezó como a lanzar algunas pistas, ¿no? Si es que posiblemente esto se pueda rastrear a partir de encomenderos o a partir de ciertas familias de mineros, no sé, creo que por ahí valdría la pena echarle un ojo, por ejemplo, bueno, al trabajo de Brígida, del norte de Guerrero, que muestra muchas familias, personajes. Creo que ahí tienes gran cantidad de información que a lo mejor te permite hacer conexiones, ¿no? Con los comerciantes de la Ciudad de México. Y también está el trabajo de Jaime García Mendoza, de la provincia de La Plata en el siglo XVI, que creo que también puede tener como mucha información al respecto. No estoy seguro si Jaime García tiene o menciona algo sobre contrabando, pero valdría la pena revisarlo. Esas dos son las cosas que yo traía pendientes, algo lo que salga, lo que se muestre ahora, pero creo que Brígida tiene más información de Chichicapa, creo yo, y a lo mejor algunos otros lugares también de Oaxaca. No sé si para el 16. Gracias. Muchas gracias, David. Y justo un comentario de la doctora Brígida para que puedas consultar el dossier que coordinaron el doctor David Navarrete y la doctora Isabel Povea, en el que participa la doctora Brígida respecto a también, bueno, todos ustedes me refiero, que igual puede aportarte, ¿no? Información y varios puntos. Le doy la palabra también a José Luis Aguilar. Sí, muy buenos días a todos. Pues felicitar también, me sumo a las felicitaciones para Nahui. Y bueno, pues me parece que el trabajo que has expuesto es un trabajo con muchos temas, con muchas aristas. Veo que estás trabajando desde varios frentes, pero desde luego para poder abonar, ¿no? A esta investigación. Y pues he de reconocer que según lo que has presentado aquí, demuestra un grado de complejidad pues bastante importante, ¿no? Yo, después de que enviaste el texto, lo estuve revisando y hay varias cosas que me saltan, ¿no? Como inquietudes, quizás como alguna especie también de pregunta surgida de este trabajo. La primera de ellas es que eh, reflexionando en torno a lo que hablas del contrabando, sí, desde luego entendemos que se trata de una perspectiva desde la visión en este periodo hispánico, pero también me exalta la duda si ya existía contrabando en las épocas prehispánicas, ¿no? Y también lo veo desde este punto que comentas por lo de los caminos, Oaxaca, Veracruz, estas rutas que tú sugieres y que seguramente también tienen
un sentido, vamos a decir, desde la perspectiva prehispánica. Existía esto dentro de dentro de estas temporalidades. Se le podía considerar como contrabando. Digo, igual alguien aquí también puede responder eso. La otra cosa que me llama la atención es lo que comenta respecto a la bancarrota de Felipe II, ¿no? Eh, Me resulta un poco contrastante el hecho de que se encontraran en una bancarrota cuando también están en en una franca expansión, ¿no? Dentro de los territorios americanos. O sea, ¿qué estaba sucediendo realmente en ese momento histórico, ¿no? Y la otra cosa eh, que te quería comentar es respecto a lo que tú dices en tu texto, eh, en tanto a las fuentes documentales para poder registrarlo el contrabando, que es algo pues un poco complicado, ¿no? Y ahí sí, quizá yo creo que valdría la pena echar un vistazo a las cosas que se han hecho desde el punto de vista arqueológico. Y te lo comento porque, mira, hace poco estuve con una persona que administra un rancho aquí en la costa de Tamaulipas y se ha encontrado una gran cantidad de estos objetos llamados precintos, ¿no? Que son unos sellos de plomo que acompañaban a las mercancías. Y hay una cantidad exagerada de estos objetos. ¿Qué son? Pues son cosas que iban acompañando a estas mercancías que estaban siendo introducidas, pero de manera ilegal, porque no hay registros de eso documentales. Y se suponía que todo estaba entrando por Veracruz, ¿no? Y pues aquí te das cuenta con esta evidencia física de que pues había un comercio que no está bien documentado, que no está registrado. Y quizá valdría la pena que pudieras escudriñar si es que hay trabajos arqueológicos para tu zona de estudio y que quizá eso pueda de alguna manera eh, pues subsanar, ¿no? Este vacío historiográfico que existe. Porque pues desde el punto de vista historiográfico nosotros a veces queremos encontrar todo en los documentos, todo en las fuentes primarias o secundarias y a veces sí vale la pena echar un vistazo hacia estos otros elementos. Pues te felicito, Nahui, por tu trabajo, es muy interesante. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Che, Bueno, sí. aprovechando el paquete de preguntas, yo también pues me uno a las felicitaciones, Nahui, sobre todo este tema del comercio por el Pacífico, siempre hemos sabido que está subestudiado, ¿no? Y que ahí hay cosas pendientes y que trabajar, pero como tú dices, pues el tema sobre el comercio fuera de la legislación o ilegal, pues es muy difícil rastrearlo y documentarlo, ¿no? Pero justo lo que te comentaba, José Luis, yo también me quedo pensando, este, es un- me quedo pensando en pues o sea, sabemos que había una dinámica prehispánica, porque por algo existía el puerto de Huatulco, es un puerto prehispánico, todo este comercio por el Pacífico antes de que llegaran los españoles, pero cómo se trastoca con los cambios que hay en el siglo XVI desde el punto de vista demográfico, el reordenamiento de los pueblos y sobre todo, qué tanto digamos, esta economía de la plata y todo alrededor de lo que se necesitaba el azogue, pues digamos, no fue inmediato o nunca, no sé qué tanto se logró que los pueblos indígenas se interesaran por esa economía. O sea, como que está muy centralizada o acotada a ciertos grupos. Entonces también no nada más estos grupos que les interesaba la explotación minera y todo lo que hay alrededor, sino
el involucrar a todas estas economías, pues era difícil, no nada más batallaban con el gobierno, con las instituciones reales de evadir o tratar de que la legislación no les obstaculizara tanto, pero también el problema del involucramiento de la población, o sea, no era fácil porque los intereses de los pueblos indígenas económicamente hablando quizás iban por otro lado. Entonces, también esa situación. Y lo otro es curioso, o sea, actualmente se discute en América y con Estados Unidos el problema de la economía asiática involucrada acá, ¿no? Entonces parece ser como un regreso a lo mismo, o sea, el Imperio Español no quería mucho involucramiento o nada de injerencia asiática. Y actualmente volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte de que le reclaman mucho a México, ¿no? Estás metiendo de manera ilegal o no en los tratados mercancías chinas que no deberías, etcétera. O sea, y finalmente, pues esta visión de la economía como intereses de grupos muy acotados a ciertas redes, pero qué tanto están realmente representando a las necesidades o las actividades económicas más a nivel de la población, o sea, la población ahí, sus intereses, sus particularidades de la vida diaria, cotidiana. Yo me imagino a los pueblos diciendo, bueno, ¿y nosotros para qué queremos platas o esto si nuestros intereses son comercio de granos o de cerámicas o de textil? No sé, esto también, ¿no? Como ese contraste, porque a veces creemos que a todo mundo le interesaba la plata, ¿no? Y pues no. Y nada más esa reflexión de que finalmente la economía y los intereses económicos no son tan generales, sino son estos grupos. Por eso, pues me llama mucho la atención lo de los grupos de los Villarreal, ¿no? Justamente, los Villarreal acá en el noreste durante la época colonial, pues controlan también mucho de la poca minería que existía por acá en el noreste, están muy involucrados. No sé qué tan relacionados están a ese tronco familiar, pero pues muy, muy interesante, nos hace pensar en este orden económico, ¿no? Que siempre va a imperar en las diferentes épocas y en las sociedades. Pero pues felicidades, Nahui, y espero que tu artículo lo logres complementar y tenga mucho éxito. Gracias. Te cedo la palabra y ahorita regresamos con Iván Rivero. Vale. Ya me iba a espantar con Iván, dije, bueno, ahorita tomar nota. Pero No, hacemos otro bloque también para que no. sí, sí, el aspecto de el acontecer local y los impactos que tiene por factores externos y las redefiniciones que crean las estructuras sociales de toda índole, sí se van a ver marcadas. Voy a tratar de compaginar un poco los comentarios. Toda esta parte de Oaxaca en el periodo prehispánico, previo a la llegada de los españoles, estaba, digamos, controlada o juzgada política y económicamente por el reino de Tututepec, de la Mixteca de la Costa. Eh, Tanto las relaciones geográficas como la suma de visitas y el libro de tasaciones, que son de las fuentes publicadas más tempranas, pues sí refieren de estos cambios y estos engranajes que va a ir generando el puerto, ¿no? Evidentemente, pues se llega a la conquista con Alvarado en 1522 en la costa. Evidentemente se ve el aprovechamiento por las condiciones geográficas de Huatulco, que tenía buen fondeadero y tenía cerros que cubrían el puerto, pero Cortés se va, digamos, a inclinar por Tehuantepec por esta idea que pues, sigue hoy latente del corredor transísmico. Pero evidentemente las condiciones climáticas en el istmo, por los nortes, los vientos del norte no fueron muy favorables y echó a
hundió dos de los barcos que estaba construyendo Cortés allí, y entonces el astillero se mueve a Huatulco, más o menos en la década de 1530, y pues el trabajo clásico de Gudrun Bora sobre la relación México-Perú, pues habla precisamente de ese comercio primitivo entre Perú y Nueva España. Lo que pasa a nivel de los pueblos en las repúblicas de indios es que muchos van a desaparecer en la transición del siglo XVI. Huatulco va a ser el que va a quedar más cercano al puerto y de ahí va a tomar su nombre el puerto. Originalmente el señorío más cercano al fondeadero era Petlacantepec. De hecho, Gudrun Bora registra ahí, bueno, nos pone una nota a pie de página que uno de los registros de 1540 se hace ahí en Petlacaltepec, que precisamente era el puerto de Huatulco. Pero pues queda despoblado, Huatulco queda más cerca, le ponen el nombre y es prácticamente la mano de obra que va a servir no calificada, como tamemes principalmente la población de Huatulco. 1561 van a tener una licencia para poner una venta, la República de Indios de Huatulco, y pues esto va a generar muchos cambios, ¿no? Tanto en la economía local como en el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, al tener la posibilidad de interactuar con los viajeros en este sitio de venta, pues muchos dejan de producir sal, por ejemplo, ¿no? La sal que originalmente se tributaba a Tututepec, o había esta interrelación con la Sierra Sur para ir a comprarles tejuelos y ellos llevar sal, pues se trastoca, ¿no? Evidentemente, cuando se establece el derrotero de Filipinas a Acapulco en 1573, se establece Acapulco como puerto único, se le abren caminos. Huatulco va a empezar en declive, ¿no? Pero antes de eso se le consideraba una sociedad cosmopolita, ¿no? Las relaciones geográficas así lo mencionan, ¿no? Tenía una vida muy intensa, sobre todo a la hora de que llegaban las embarcaciones peruanas, ¿no? El virrey Mendoza en 1552 sale de Huatulco, ¿no? Por ejemplo. Y en este sentido, pues es una población nahuablante, ¿no? Todavía Franz Boas en 1912 logra registrar esta variante que bautiza como Pochuteco, ¿no? Que es más o menos a 500 después de Cristo, de estas oleadas chichimecas del norte, llegan hasta el Pacífico y se asientan, ¿no? Entonces, toda esta parte de la costa central en el siglo XVI va a ser nahuablante y lo podemos constatar con su toponimia. Por ejemplo, en lugar de Aztatla es Astata, en lugar de Cimatlán es Cimatán, en lugar de, no sé, otros que ahorita no me acuerdo de todos, no están hablando de un agua diferente a la de Cuenca de México. Cuando llegan los mexicas a tratar de controlar el camino al Soconusco, evidentemente reajusta esta geopolítica local de los señoríos, pero pues todos estos caminos son corredores tributarios, ¿no? O sea, Huatulco tiene que ir a la Sierra Sur y después a lo que es el Valle de Miahuatlán, y ese camino es el que se transforma en el Camino Real en el siglo XVI. Evidentemente, el siglo XVII ya prácticamente el puerto está abandonado. En 1612 todavía hay alguna población cuando se levantan las inspecciones para saber los milagros de la Santa Cruz de Huatulco. Toda esta cuestión que se crea con el ataque de Thomas Cavendish en 1587, ¿no? Todavía hay alguna referencia de que los peruleros llegan al puerto, le quitan una astilla y toda esta construcción, ¿no? Que hace el obispo Carvajal. Ya a mediados, pues el pueblo está deshabitado, pues es repoblado ahora con zapotecos. Evidentemente esto trae significativas consecuencias, al menos en lo territorial, porque pues, no conocen su espacio, ¿no? O sea, y después el ataque de 1687 los cambia de lugar, y ahí prácticamente cuando los cambian de lugar y empiezan a entrar en conflicto con sus vecinos de la sierra, sobre todo con San Mateo Piñas, es que se descubre cuál era el camino secundario, ¿no? A partir de la inspección de que San Mateo Piñas quiere desvincularse de su cabeza de doctrina, que es San María Solotepec, se hace la inspección y ahí nos mencionan cuáles son los caminos que conectan toda esta población de la costa central con la Sierra Sur, ¿no? Entonces el camino, digamos, de contrabando se desprendía prácticamente en paralelo del río Coyula, subía a la Magdalena y de ahí seguía hasta Santa María Solotepec y llegaba hasta Miahuatlán y de ahí se conectaba a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Sin tener que tomar el camino real, ¿no? El camino real, para los que han ido más o menos de la ciudad de Oaxaca a Huatulco, era el camino por la Sierra Sureste que conocemos, ¿no? Prácticamente no ha tenido muchos cambios, ¿no? También hubo proyectos para tratar de introducir un ferrocarril en el siglo XIX, pero no fue fructífero. Y al final, pues,
esta desarticulación también en las economías locales se va a dar a finales del siglo XVIII. Este camino va a entrar en crisis, ¿no? Y por eso cuando escogen a Puerto Ángel, cuando llega el café a Oaxaca, pues Huatulco ya está prácticamente abandonado, ¿no? Pero curiosamente el hermano del primer gobernador está contrabandeando mercancías por Huatulco, ¿no? Entonces nunca perdió ese, y bueno, actualmente tristemente sigue introduciéndose mercancías de contrabando por Huatulco. Bueno, mercancías y gente, ¿no? Hay bueno, un negocio de introducir indocumentados y los disfrazan con uniformes de escuelas de por allí. Luego hay señores como de 40, 50 años disfrazados de estudiantes de secundaria, ¿no? Y los ves saliendo de la playa, ¿no? Entonces, este señor ya se le pasó, ¿no? Entonces, sigue siendo utilizado, ¿no? Y mínimo, y creo que eso desde el tiempo colonial va a ser importante, que tiene la mínima infraestructura necesaria para poder mantener activo este tipo de economías, ¿no? Tiene caminos, tiene población, tiene agua, víveres, maderas, ¿no? De la sierra cercana a Huatulco se bajaba la brea que utilizaban y que enviaban a Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo que tanto en el siglo XVI y a lo largo del periodo colonial la posibilidad de los pueblos que tuvieran relación con este comercio ilegal y las embarcaciones y la gente de mar va a ser muy importante, porque a partir de este comercio las repúblicas de naturales podían hacerse de metálico y ya no tenían que salir al mercado para cubrir sus cuotas tributarias. Recordemos que después de que Felipe II monetiza el tributo hacia 1560-70 de 1 peso y media fanega de maíz, estos indios que están estrechamente vinculados con el comercio de mar van a desprenderse de sus actividades tradicionales y van a tener una fuerte vinculación económica a esto. Desafortunadamente, esa es una hipótesis que realmente digo, no habría mucho que rascarle, pero la forma en que consumían esas mercancías que entraban es más difícil, ¿no? Mariano Bonaleán ha tratado de plantear la idea de una ruta de la seda por tierra a lo largo de todo el continente americano, y algunos de los elementos que sí se pueden encontrar es en los testamentos de los caciques o principales, ¿no? De las repúblicas de indios. Yo he encontrado dos y sí hay productos asiáticos, ¿no? Son sedas, sobre todo, ¿no? Y algunos platos, pero en la gente del común yo creo que sí está en una lógica económica diferente. O sea, realmente la economía de subsistencia de la República de Indios no va a entrar necesariamente en las mismas lógicas que la economía mercantil española, ¿no? Sí va a haber una diferencia, ¿no? Y bueno, lo del contrabando prehispánico, pues no, ahí sí no podría como ahondar mucho, ¿no? Digo, era una relación tributaria de sujeción que tenían que cubrir hacia Tututepec, y eso creó estos corredores tributarios, ¿no? Aprovechando los diferentes nichos ecológicos, hubo una complementariedad económica muy fuerte entre sierra, costa y bosques, ¿no? Pero contrabando no podría decirlo, ¿no? Digo, sería un anacronismo desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí. Y bueno, pues sí, la bancarrota de Felipe II va a tener las repercusiones de dar el asiento de azogue a los Fugger, ¿no? Ahí en Almadén, ¿no? Pero sí, después todo el dinero que llega de América a la metrópoli, pues gran parte Felipe II lo va a utilizar para construir su armada invencible, ¿no? Que al final sí fue vencible, y eso va a traer también a lo largo de todo el periodo crisis económicas de la monarquía que no puede pagar todos sus deudas, ¿no? Va a ser constante. Bueno, sí, pues creo que con eso podría comentar. Ok. Muy bien, gracias, Nahui. Y le damos ahora sí la palabra a Iván Rivero. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y un gusto, Nahui, siempre leerte y escucharte, aprender de ti. Bueno, yo me sumo a muchos de los comentarios que ya se han hecho y también a, a, lo que tú has replicado. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Creo que lo principal es sí reconocer la importancia de tu trabajo. Ya se ha mencionado pero no está de más decirlo, ¿no? Que el Pacífico y en la parte sur en particular ha estado muy descuidado el tema del contrabando y la defraudación fiscal, y creo que tu trabajo contribuye muy bien al mismo.
También, desde luego, que se trata de un tema siempre mencionado, ¿no? Es algo que estamos muy de acuerdo, creo todos, y no siempre estudiado de manera directa. Yo, al leer tu texto, me quedé de manera puntual con una inquietud o una inquietud que se deriva en otra relacionada con la temporalidad. Mencionabas que desde la nota a pie de página que estás haciendo una síntesis o un trabajo eh, de extracción de las principales líneas de tu tesis, y ahorita nos mencionas que al final sientes que ya 30 cuartillas y que hay que empezar a cerrar, pero sentí que el grueso de lo que estás mencionando tiene que ver con ese primer periodo que mencionas en tus conclusiones, 1567 al 34, 1634, y me queda la idea o la duda si no valdría la pena más bien acotarlo a ese periodo y dedicar para otro trabajo con la misma, con una profundidad similar o que lo merezca, pues el segundo periodo. Quizás esto te permitiría o permitiría que en tu texto se ahonden en algunos de los temas que ya te han recomendado, pero también, y de ahí derivando la segunda inquietud, sí pensar que tal vez estas redes, es solo una idea, no lo sé, tú me dirás, si estas redes en realidad al seguir dos derroteros, el azogue va hacia un lado, la plata se va a insertar en la circulación monetaria de Nueva España a partir de algún punto hacia, en otra dirección. Ya mencionas lo del tributo, creo que eso, por ejemplo, es importante, pero quizás vaya a parar en la Casa de la Moneda, quizás va a parar hacia Veracruz, y entonces pensar en que las redes pueden tener una bifurcación, y al tener esa bifurcación y al tener como precisión, al seguir las dos mercancías que estás atendiendo, a lo mejor se pueden no solo ver los mecanismos de control, perdón, los mecanismos de evasión fiscal que se está dando en el puerto de Huatulco y de contrabando, sino esos mecanismos como siguen hacia el interior, que creo que es otra parte importante, ¿no? Ya algo, ya mencionas desde luego que en tu texto, pero a lo mejor se podría profundizar un poco más. Y en cuanto a la ruta que va a seguir el azogue, sí pensar, quizás, digo, pienso que es muy difícil, pero como coordenada, a lo mejor puede ayudar pensar o tener presente los costos de transporte y las distancias a los reales mineros. Estoy muy de acuerdo en la posibilidad cercana de Chichicapa y de la provincia de La Plata, que ya se ha mencionado. Me parecería que, solo como ejemplo que raya en el absurdo quizás, me parecería que llevar el azogue de Huancavelica a Zacatecas sale más caro que conseguir madera cercana a Zacatecas y hacer la refinación por fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor sí seguirle un poquito más la pista al azogue y se puede develar quizás mejor la red, se puede develar mejor quizás incluso la importancia de Huatulco como puerto de contrabando, ya en un sentido hasta numérico, ¿no? A lo mejor son solo ideas, pero pienso que por lo menos explorarlas, si se delimita la temporalidad, puede salir un paisaje pues quizás más fino sobre esto que de por sí ya es muy rico que nos has compartido. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. ¿Hay otro comentario? Bueno, aprovecho entonces para darme la palabra. Mira, pues lo primero, una felicitación, Nahui. Coincido por completo que es un texto y es una investigación que abona mucho. O sea, abona mucho porque, digo, en sí el tema de contrabando, aunque es muy interesante, pocos se atreven a profundizar por los problemas evidentes, ¿no? O sea, son las prácticas clandestinas siempre va a generar información muy difícil de poder encontrar o rastrear o tener corpus, ¿no? A diferencia de otros temas. Entonces, y de esa zona también. Yo esto más bien es retomando, porque ya lo respondiste, yo considero, pero mira, cuando yo leía el texto, justo una pregunta que me estallaba y era muy concreta era, ¿por qué Huatulco? ¿No?
Entonces, que es algo que pues han comentado varios. Y ahorita justo, ¿no? Nos diste en 3, 4 minutos un panorama, vaya, profundo, ¿no? Desde todas las relaciones precolombinas, cómo se desarrollaron, cambios, etcétera. Yo creo, y sobre todo, y todos los comentarios que los demás compañeros, compañeras te proporcionan, es justo para que los reflexiones y puedan abonar a tu texto final, ¿no? Que sí sería necesario al lector, y pensando que, pues vaya, ¿no? O sea, entra tu texto a distintos ámbitos, darle esa introducción, ¿no? Esa noción de por qué Huatulco, ¿no? A mí al momento me surgían cuestiones, o sea, como iba leyendo, debía de haber ahí unas poblaciones, caminos, vaya, por supuesto, rutas, etcétera, una serie de elementos para que fuera Huatulco y no otro lugar. O sea, entonces, vaya, insisto, ahorita ya no lo mencionaste, entonces creo que sí es muy pertinente que le des esa pauta al lector, porque si bien no es tu tema y tampoco es, digamos, necesario una extensión inmensa, pero sí le puedes dar ciertos referentes de por qué es el Huatulco, ¿no? Ahorita en tu exposición a mí me dio muchísima claridad en el sentido de, pues, vaya, no solamente había la población, la jerarquía, la estructura, para poder hacer un desembarco y una transportación, sino las diferentes rutas. Y justo que están los caminos, vaya, el camino real, y yo me quedé pensando mucho, pensando en la Mixteca Alta, en una noción contemporánea, unas rutas que hay cerca de Tlaxiaco, que ya es la carretera oficial, etcétera, pero que la población hasta hace 30 años era una ruta dentro de sierra, ¿no? O sea, que decían, no, o sea, es que pues, este camino incluso es más rápido. En otras ocasiones ya no, digo, vaya, me refiero con camionetas y demás, pero que sí se mantenían ciertos caminos, no me atrevo a decir precolombinos, pero que sí tenían, vaya, una tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que abona muchísimo el que puedas profundizar o darle al lector esa cuestión de Huatulco, ¿no? El por qué Huatulco, y que, vaya, en sí va hilado con la costa, ¿no? El segundo punto, y que te lo mencionaba la doctora Isabel, que coincido, cuando mencionas en el texto al inicio respecto a la población indígena, a mí me atrapó, ¿no? Yo dije, ¿cómo está estructurado? Yo sé que refieres mucho la República de Indios en esta cuestión político-administrativa, pero a mí también, yo lo pensaba mucho, digo, es inmanente, por supuesto, pero pueblo de indios, ¿no? En esta cuestión de corporación, ¿quiénes son cómo se está distribuyendo? Es una cuestión, sí, acordada desde el gobernador y los diferentes miembros de la República, o más bien hay una cuestión caciquil que tiene mayor peso o no, etcétera. Vaya, a mí me surgían muchas dudas porque, justo como lo comentabas, ¿no? O sea, retomando uno de los testimonios, es si nosotros no se puede realizar porque nosotros nos estamos dando cuenta cuándo llega y cuándo no. Y lo que decías, hay un despoblamiento y es tan importante que se tiene que llevar otra población, ¿no? Y no es solamente una sustitución de personas, son prácticas que tienen completamente diferentes. A lo que me refiero es que sí da muchas pautas y sí lleva, sí incita, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que estos dos puntos, reitero, aunque sea muy insistente, pero ya los has abordado, pero por lo mismo creo que te sirve que varios nos llama la atención, entonces que sí te puede ayudar a eso que nos has comentado ahorita en las respuestas y también en tu exposición, quizá más sintetizado por la cuestión de la extensión del texto, como tú mencionas, pero que sí le puede servir mucho. Y como sugerencia, yo creo que te conviene un poco, vaya, cuando señalas ciertas cuestiones de minería, creo que ahí te conviene matizar. ¿A qué me refiero? No solamente, o leyendo rápido el texto, pareciera como el indicador directo del azogue, pero justo hay espacios en los que, más allá de la
de los problemas por el abastecimiento del azogue, también había otra pauta y características por el tipo de las vetas que se están explotando, que en realidad ahí es de fundición, ¿no? Entonces, para que no se perciba, digamos, eso en el texto, como que estás concibiendo un homogéneo minero, ¿no? Porque si hay una diversidad por lugares, regiones, etcétera, y en algunos que sí va a tener un impacto mayor esa demanda, en otros no. Entonces, creo que eso sí también te sirve como matizarlo un poco, ¿no? Para que no se vea, insisto, como un bloque, ¿no? Completo. Entonces, bueno, ese era más bien mi comentario. Y si no hay algún otro comentario, opinión para darte la palabra, me parece que no. Entonces sí te damos la palabra, ¿no? Gracias, Iván. Bueno, voy a tratar de combinar otra vez un poco mm, los comentarios a sus comentarios. Bueno, las minas de Zacatecas también tuvieron una incidencia fuerte en el extravío de soya hacia finales del 17, sobre todo pensando en el trabajo de La Cueva, de Jaime La Cueva, y sobre todo pensando en que dentro de este extravío de Nuestra Señora de Soledad de 1699 también va a San Telmo, y en San Telmo es detenido en Guadalajara, en Chámela, ¿no? En la bahía de Chámela, y ahí es detenido y después es comisado en la soga e introducido al norte, ¿no? Y el occidente no hispano. Sí creo que es difícil seguir el azogue porque cuando entran los almacenes, pues ya no sabes de cuál están agarrando, ¿no? Se entiende que el azogue de Almadén se decía en la época que era de mejor calidad, ¿no? Rendía más, pero sería muy complicado seguirlo y sí creo que el que llega a la Ciudad de México va a atender esta zona de la Cuenca de México en los reales mineros, ¿no? Oaxaca, insisto, no he encontrado fuentes y he ido a fuentes, bueno, a los archivos locales, parroquiales, estatales, y no me aparece todavía nada, ¿no? Digo, no perderé la fe y intentaré seguir buscando a ver qué luz puedo encontrar. Sí, efectivamente, La Plata tiene otro camino. Evidentemente, insisto, si viene plata también en pasta y acuñada. Y además, cuando dicen vendes el azogue, de eso manda 5,000, 10,000 pesos a mi hermano que está en Sevilla. El resto compras mercancías asiáticas y te las regresas aquí al espacio peruano. O sea, sí tiene una ruta diferente, ¿no? Pero que sí, al menos en este periodo, y creo que tienes razón, Iván, tengo que acotarlo en esta primera etapa, porque si no, sobre todo porque, digamos, es esta legislación que está en construcción y que a veces tienes que necesariamente darles espacio, ¿no? Los diferentes argumentos de una y otra parte. Después de 1634, medianamente la legislación ya está establecida y ya puedes como resumir un poquito más, ¿no? Pero en este primer periodo sí es más complicado. Y en función de eso, pues sí, darle seguimiento a esta familia de los Villarreal es importante. Voy a tomar en cuenta lo que me decía la doctora Valentina para ver si tiene conexión con estos que están en el noreste, y ojalá que sí. Y bueno, sí, bueno, ¿por qué Huatulco? Bueno, eso siempre tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? Ahí tengo algunas raíces. No tengo enterrado el ombligo, pero pues sí hago méritos y servicios para volverme casi huatulqueño. Pero lo he trabajado desde la licenciatura, ¿no? Evidentemente, cuando llegué a la tesis doctoral y me metí a los archivos españoles, pues evidentemente me enfrenté a los comisos, que son unos expedientes voluminosos, repetitivos, contradictorios, leer silencios, tratar de rastrear ciertos personajes. Tratar de construir redes en este momento era muy complicado, ¿no? Porque quería entender cómo funcionaba esto en el espacio, ¿no? Económico, como la costa, ¿no? De Oaxaca. Pero sí, el siguiente paso creo que es esto que me comentan y que al menos ya intenté en un primer ejercicio con los hermanos Rosas en 1699, que al final termina tanto Luis como José en las cortes europeas, ¿no? Después de haberles acusado de un crimen de lesa majestad, pues los vemos campantes ahí en la metrópoli, ¿no? Al final no pasó a mayores, ¿no? Pero en el siglo XVI todavía me falta hacer ese ejercicio, ¿no? Y también ver un poco el último caso de 1703 de La Plata, ¿no? Que
Evidentemente el comiso ya tiene una estructura muy diferente a las del siglo XVI, ¿no? Ahí las inspecciones secretas van a jugar un papel muy importante para poder leer esta participación de los pueblos de indios, ¿no? Porque se hacen los interrogatorios a los gobernadores y de todas las repúblicas, ¿no? Y es ahí donde ellos van contando eh, cada cuánto le llevan alimento a los marineros, cómo, y supuestamente necesitan intérpretes, pero dice, bueno, a la hora de las inspecciones, pero ellos mismos están relatando que entran en contacto con la gente de mar, ¿no? Con los marinos, gometes. Tú te quedas así como de, bueno, entonces tan muy intérprete no necesitas, ¿no? Entonces hay también un proceso de ladinización en estas repúblicas a partir de los contactos comerciales que se están dando con esta gente de mar, ¿no? Y al final, pues sí, tengo que dar como esa transición también en la fuente, ¿no? Que no es lo mismo los casos del 16 en las estructuras del comiso que las del 18, ¿no? Y ahí también después cuando se establece a Beitia como juez de arribadas de la Mar del Sur, pues va a también tener una reestructura todas estas pesquisas, ¿no? Sobre todo cuando ya se establece un comercio directo de cacao de Guayaquil a Nueva España, que entra también por costas oaxaqueñas, en que, pues como es recurrente el contrabando, deciden quemar los barcos y vuelven a ser detenidos, ¿no? Está esta amenaza de quemar los barcos para tratar de inhibir ese comercio ilegal, ¿no? Bueno, yo creo que con eso cierro. Tomo muy en cuenta los comentarios para seguir trabajando en ellos y poder dar un poco de más luz a esas cosas que quedan ahí, sueltas, ¿no? Por ejemplo, lo de la SOGE, pues en Huancavelica de 1597 a 1610 también hay un proceso de disminución en la producción por cuestiones de salud, ¿no? No hay la tecnología para ventilarlas, etcétera, y eso también va a crear problemas, ¿no? Pero son cosas de que hay que ir, como dices, David, entretejiendo mejor, ¿no? Gracias. No, pues muchas gracias a ti, Nahui. Me parece que ya son todos los comentarios y opiniones. Entonces, pues nada, pues más bien agradecerte tu participación, también a todos los que se conectaron y también todos los comentarios de ustedes y los que nos están viendo por Facebook, tanto en la página del seminario como en Ciencias Oficial. Y bueno, en ese sentido nos despedimos de la conexión en Facebook, en ambos espacios. Un segundo nada más, por favor. Bueno, muchas gracias a los que hicieron, bueno, gracias por la lectura y los comentarios que me hicieron, me servirán mucho en estos meses venideros.